Y para recordar un poco, el vector más utilizado, sin duda alguna, es el plásmido, ¿ya? Entonces, nos íbamos a detener un poquito en el plásmido para, para que quedara más claro todavía. Al plásmido, bueno, no a cualquier plásmido, pero por ejemplo, se han extraído plásmidos, no solo el de Agrobacterium, sino que también se han extraído plásmidos de bacterias, de la Escherichia coli, y estos plásmidos se han modificado. ¿Cómo se modifican? Insertándole y sacándole secuencias de material genético. Porque el plásmido no es otra cosa que ADN circular de doble hebra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se le inserta un gen de selección, que sería un gen que generalmente es de resistencia a antibióticos. También puede ser un gen que florezca cuando es iluminada la planta, por ejemplo. Se le inserta un segundo gen de selección, que ya vamos a ver cómo funciona, que uno de los más utilizados para transformación bacteriana es el gen laxeta. Inserta también un sitio de múltiple clonado. El sitio de múltiple clonado es una serie de secuencias diana de corte de enzimas de restricción, ¿ya? Por ejemplo, secuencias de corte, ay, disculpen, secuencias de corte de GIN3, de QR1, etcétera, etcétera, ¿ya? Una serie de secuencias de corte. Y lo que tiene el propio es su propio origen de replicación, eso no se le inserta. ¿Por qué es importante que tenga origen de replicación? Porque se va a poder entonces hacer el mismo varias copias de sí mismo y va a poder aumentar las probabilidades de que se exprese el gen que se le va a insertar, ¿ya? El gen que se le va a insertar generalmente va aquí, en el sitio de múltiple clonado. Ahí se inserta el gen. Si el gen se inserta, va a romper al gen laxeta, o sea, va a impedir que se traduzca este gen a una proteína. ¿Ya? Voy a repetir la idea. Vamos a tener un sitio de múltiple clonación y el gen laxeta. Si se logra insertar el gen de interés, si se logra insertar el gen de interés, va a quedar impidiendo la expresión del gen laxeta, ¿ya? Va a impedir la expresión del gen laxeta. Entonces, aquí tenemos un plásmido de clonación de bacterias, que esto ustedes probablemente lo van a hacer habitualmente. Entonces, fíjense que reconozcamos las partes. Tiene su resistencia a ampicilina, ¿no es cierto? Tiene un sitio de múltiple clonado y tiene el gen laxeta. Ahí está representado que el gen laxeta es interrumpido por el sitio de múltiple clonado. En el fondo, si se logra insertar un gen en el sitio de múltiple clonado, se impide que se exprese el gen laxeta, ¿ya? Ese es el punto, se impide que se exprese el gen laxeta. Entonces, ¿acuerdan que de los extremos cohesivos que dejaban las enzimas de restricción? Bueno, en este caso, yo puedo obtener mi gen de interés mediante una enzima de restricción directamente, o bien puedo amplificar mi gen de interés con un PCR, o sea, lo puedo obtener con un PCR, y luego lo puedo digerir con una enzima que me deje los extremos cohesivos. ¿Ya? Voy a repetir la idea. Yo puedo tener puedo tener mi gen de interés mediante una enzima de restricción directamente,
que me deje los extremos cohesivos, ¿ya? Que me deje los extremos cohesivos. O bien puedo obtenerlo por PCR, entonces obtengo un fragmento y ese fragmento posteriormente para generarle extremos cohesivos lo digiero con una enzima de restricción. Y con la misma enzima de restricción que digerí mi fragmento, yo, o mi gen de interés, yo digiero el plásmido en el sitio de múltiple clonación. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Díganme por favor si se entiende hasta aquí. Con la misma enzima de restricción. Ya. Si alguien no entiende o si se quedaron en alguna parte, por favor me interrumpen, ¿ya? Luego que lo tengo abierto al plásmido porque lo digerí, en esta zona de aquí que aparece en negro y en esta zona de aquí que aparece en negro son extremos cohesivos. Perdón. Son entonces extremos cohesivos. ¿Ya? Luego viene un proceso que se llama ligación. ¿En qué consiste la ligación? En un tubito Eppendorf generalmente, esto es muy chiquitito. Voy a... Oh, perdón. Disculpen. Voy a mezclar, por un lado, mi plásmido abierto digerido y por otro lado, mi fragmento también digerido. Ay, qué complicado esto de tener alergia, chicos. Ya, entonces los mezclamos. ¿Y qué es lo que nos falta? Para que se produzca la unión, porque si ustedes juntan dos extremos cohesivos, ¿se acuerdan que por complementariedad de bases se van a formar los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas? Pero nos falta el enlace fosfodiéster que tiene que dar continuidad a los dos fragmentos, y eso lo hace la enzima ADN ligasa. Por lo tanto, para ligar, vamos a agregar, por un lado, el fragmento que tiene mi gen de interés digerido con la enzima de restricción y el plásmido abierto digerido con la misma enzima de restricción que también va a tener los extremos cohesivos. Al juntarse estos fragmentos y plásmido abierto, se van a juntar, ¿no es cierto? Se van a adherir por los extremos cohesivos. Y solo la enzima ADN ligasa solo va a realizar el enlace fosfodiéster que va a estar faltando. Por lo tanto, va a quedar un continuo entre lo que es el fragmento o gen de interés y el plásmido, ¿ya? Sin embargo, esto es al azar. O sea, no podemos garantizar que todos los plásmidos se van a unir a mi fragmento de interés, ¿ya? Puede ocurrir, puede ocurrir que el plásmido se vuelva a cerrar sobre sí mismo porque tiene extremos cohesivos, ¿ya? Puede ocurrir entonces que se vuelva a cerrar. Si se cierra, se convierte en un plásmido no recombinante porque no va a tener ADN de otro organismo, ¿ya? No va a tener mi fragmento de interés. O bien puede, en el sitio de múltiple clonado, que es donde van a estar los extremos cohesivos, puede generar por complementariedad de bases, más la enzima ligasa, la continuidad entre lo que es el vector más el fragmento. Y en ese caso yo voy a tener un plásmido recombinante. ¿Por qué recombinante? Porque se insertó el gen de interés que proviene probablemente de otra especie. Posteriormente,
Una vez que yo tengo el plásmido, lo tengo que insertar en un huésped. Yo les estoy mostrando la transformación bacteriana porque es la más común que se hace. Todo se hace primero en bacterias y después que se tiene la construcción, se hace en otros organismos. ¿Cómo se hace? Bueno, aquí el método más usado es el método de la temperatura, ¿ya? Entonces, este método es el que vimos anteriormente. Voy a volver un poquito para que lo recuerden, en donde se pone primero a 42 grados Celsius y se va cambiando acá, perdón. Primero se pone mi ADN recombinante con mis bacterias que yo quiero, a las que yo le quiero insertar mi plásmido. Aquí yo pongo mi plásmido con mi ADN, o sea, por eso se llama ADN recombinante, ¿ya? Mi plásmido con mi ADN. Los pongo junto con bacterias que tengan la membrana un poquito debilitada. Los pongo a 30 minutos en hielo, esa mezcla. Luego 2 minutos a 42 grados Celsius, luego 5 minutos en hielo y luego los pongo a crecer para ver si hubo o no hubo transformación, ¿ya? Ya, entonces, estamos viendo lo más usado sin duda alguna, ¿ya? Entonces, tenemos que ya hicimos el método químico, o sea, la transformamos con el método más utilizado, como les digo, es el método físico o químico y el físico es este de ir cambiando de temperatura, ¿ya? Una vez que yo tengo la transformación, no todas las bacterias se transformaron, ¿no es cierto? O sea, yo voy a tener aquí bacterias que van a haber ingresado el plásmido recombinante y bacterias que no fueron capaces de ingresar el plásmido recombinante. Las pongo en un medio de cultivo y las pongo a crecer, ¿ya? Pongo a crecer la mezcla de recombinante y no recombinante. Entonces yo puedo tener estos dos resultados posibles. Uno, puede ser que la bacteria no se transforme, o sea, no ingrese el plásmido recombinante. Y dos, puede haber ingresado el plásmido recombinante o el plásmido sin recombinar, ¿ya? O sea, no ingresó el plásmido o ingresó un plásmido. Y si ingresó el plásmido, de nuevo hay dos resultados posibles en donde puede ser que haya ingresado el recombinante, o sea, el no recombinante o el recombinante, ¿ya? ¿Dudas hasta acá? Ya. Lo primero que yo tengo que hacer para poder determinar si tiene este plásmido recombinante o este plásmido que no está recombinante o no lo tiene, para poder determinar si tiene o no el plásmido, repito, para poder determinar si tiene o no el plásmido, lo primero que hago es ponerla a crecer en un medio de cultivo con antibiótico. Es decir, voy a permitir que crezcan solo las que tienen el plásmido, ya sea recombinante o no recombinante. ¿Por qué? Porque la que tiene el plásmido tiene este color celestito que está aquí, que sería el gen de resistencia al antibiótico. ¿Ya? Voy a volver de nuevo al esquema del plásmido y ustedes tienen que recordar que aquí estamos representando el gen de resistencia a ampicilina, pero puede ser otro antibiótico. Aquí está el origen de replicación y aquí estamos representando un plásmido no recombinante, o sea, un plásmido tal cual, transformado para hacer un plásmido de clonado, y tiene aquí su gen laxeta y el sitio de múltiple clonación. ¿Ya? Entonces, tenemos estos resultados posibles y lo primero que hago entonces para determinar si es la de arriba o cualquiera de las dos de abajo
es ponerlo a crecer en un medio que tenga ampicilina, ¿ya? Posteriormente, o al mismo tiempo, yo quiero saber si tengo esta bacteria o esta bacteria, es decir, la recombinante, la que tiene mi fragmento, o la que no lo tiene. La que tiene mi fragmento impide que se exprese el gen laxeta. ¿Se acuerdan? Y la que no tiene el fragmento, la no recombinante, no expresa el gen laxeta. Ahora, anoten esto. El medio de cultivo con IPTG y XGAL, que son dos sustancias, ya repito, el medio de cultivo con IPTG y XGAL permite que se exprese el gen laxeta. Voy a repetir la idea porque todavía falta anotar. Anoten. El medio con IPTG y XGAL permite que se exprese el gen laxeta. ¿Ya? Punto seguido, así igual que en el colegio. Si se expresa, da una colonia bacteriana coloreada. Repito, si se expresa el gen laxeta, da una colonia bacteriana coloreada, celeste o azul. Voy a repetir toda la idea. Para que se exprese el gen laxeta, se pone a crecer las bacterias en un medio de cultivo con IPTG y XGAL, ¿ya? El medio de cultivo con IPTG y XGAL permite la expresión del gen laxeta. Si el gen laxeta se expresa, la colonia bacteriana va a ser de color azul o celeste. ¿Ya? Ya, ¿entendimos hasta ahí? Entonces, el medio va a tener, por un lado, resistencia a la ampicilina, que es el primer gen de selección, y por otro lado, va a tener la posibilidad de expresar el gen laxeta. Incubo por 16 horas a 37 grados Celsius y obtengo esto. Si obtengo esto, me pongo feliz a saltar en una patita. ¿Por qué? Las colonias azules son las que tienen el gen laxeta expresado. Por lo tanto, permítanme volver, si tienen el gen laxeta, significa que no se insertó el gen de interés. O sea, significa que estamos ante esta situación con el gen laxeta completito, junto con el sitio múltiple clonado. ¿Ya? Pero si no se expresó el gen laxeta, la colonia va a ser blanca y yo voy a tener aquí inserto mi gen de interés. ¿Ya? Díganme si se entiende, por favor. La colonia azul preciosa es la que está expresando el gen laxeta. Aquí, en este punto, hay muchas bacterias. Hay una colonia de bacterias, hay un millar de bacterias. Y en este punto blanco está lo mismo, una colonia de bacterias. ¿Ya? Entonces, las azules no nos sirven porque son las que no insertaron el gen. ¿Qué es lo que hago yo? Con un asa de cultivo pincho esta colonia blanca, cualquier colonia blanca, y la aíslo y la paso a un medio que siga teniendo tanto ampicilina como IPTG y XGAL, ¿ya? Entonces, de esa forma yo estoy aislando mis bacterias que ingresaron mi plasmio recombinante, ¿ya? Entonces yo voy a tener en un medio con ampicilina la bacteria que no tiene plasmio no crece. Aquí está escrito lo que yo estaba hablando. Y si tengo
una bacteria que crece en ampicilina, al aplicarle IPTG y Xgal, la bacteria debería ser de color azul si no ha recombinado y blanca si tiene el plásmido recombinante. ¿Ya? Blanca si tiene el plásmido recombinante. No sé si hay una pregunta. Ya. Entonces detenemos la grabación porque hemos terminado nuestra clase